Los papeles de alta del hospital se arrugaban en mi bolsillo mientras el taxi se detenía frente a mi casa victoriana. 21 días se habían sentido como una eternidad. Las complicaciones de mi reemplazo de cadera me habían mantenido luchando contra infecciones y fiebre mientras el mundo seguía girando sin mí. Estaba agotada, pero aliviada de por fin estar en casa. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. La vivienda de 2 plantas que William y yo habíamos restaurado con tanto amor durante nuestros 30 años de matrimonio estaba frente a mí, bañada por la luz de la tarde. Las rosas que planté décadas atrás seguían floreciendo junto al camino, aunque necesitaban cuidados tras mi ausencia. ¿Necesita ayuda con sus maletas, señora?, preguntó el conductor, mirando mi bastón. Solo hasta la puerta, por favor, respondí, con la voz aún áspera por el aire seco del hospital. Mi hijo debería estar esperando. La puerta principal se abrió antes de que llegáramos. Steven, mi único hijo, estaba en la entrada. No con la sonrisa de bienvenida que esperaba, sino con una expresión que jamás le había visto. Fría. Distante. Decidida. Mamá. Su voz coincidía con su rostro. Desapegada. Formal. Detrás de él, vi movimiento en mi sala. Su esposa, Jessica. ¿Y esos eran sus padres? Steven, ¿qué está pasando?, pregunté, dando un paso al frente. Bloqueó la entrada. No se apartó. No deberías haber venido. No te esperábamos hasta mañana. El taxista dejó mi pequeña maleta junto a mí, percibiendo la tensión. Le pagué rápido, deseando de repente que no se fuera. No hay forma fácil de decir esto, continuó Steven mientras el taxi se alejaba. Las cosas han cambiado mientras estabas hospitalizada. La casa ya no es tuya. Un frío me recorrió el cuerpo, y no tenía nada que ver con mi recuperación. ¿De qué estás hablando? Hemos hecho arreglos. Los padres de Jessica necesitaban mudarse desde Seattle. Y esta casa tiene mucho más espacio del que tú necesitas. Ya se firmaron los documentos. Tendrás que buscar otro lugar donde vivir. Mi mente intentaba procesar sus palabras. ¿Documentos? ¿Qué documentos? Yo no he firmado nada. Steven, esto es ridículo. Déjame entrar a mi casa ahora mismo. Di otro paso, apoyándome con fuerza en mi bastón. Esta vez, Jessica apareció a su lado. Su cabello rubio perfectamente arreglado, y llevaba lo que reconocí de inmediato como mis propios pendientes de esmeralda. El regalo de William por nuestro 25º aniversario. Marta, dijo con esa dulzura falsa que aprendí a reconocer con los años. Hemos empaquetado tus cosas personales. Están en cajas en el garaje. Podemos enviarlas a donde te estés quedando. Detrás de ellos aparecieron los padres de Jessica, Howard y Patricia Thompson. Los había visto apenas unas pocas veces con los años. Howard, alto, distinguido, con el cabello plateado, siempre me pareció arrogante. Patricia, con su expresión perpetuamente crítica, nunca ocultó su desprecio por mi casa modesta. La misma casa en la que ahora estaba parada como si le perteneciera. Lamento que haya terminado así, dijo Howard, sin sonar en absoluto arrepentido. Pero Steven dejó todo muy claro. La casa ha sido transferida legalmente. ¿Legalmente? Balbuceé. Eso es imposible. Yo no firmé nada. El rostro de Steven se endureció. Poder notarial. ¿Recuerdas esos documentos que firmaste antes de tu cirugía para decisiones médicas? También cubrían asuntos financieros. La comprensión me golpeó como un impacto físico. Si había firmado un montón de papeles que mi propio hijo me había presentado cuando estaba ansiosa por la cirugía. Confié completamente en él. Ni siquiera leí más allá de la primera página. Me engañaste. Las palabras se sintieron vacías, insuficientes para la magnitud de la traición. Estamos haciendo lo mejor para todos, intervino Jessica. Esta casa es demasiado para que la mantenga sola. Además,
Steven la ha estado gestionando durante años. No vuelvas a aparecer por aquí, dijo Steven con firmeza. Te enviaremos tus cosas. La decisión es definitiva. Me quedé allí, apoyada en mi bastón, mirando al hijo que había criado. El niño al que le leía cuentos antes de dormir. El adolescente al que enseñé a conducir. El hombre cuya universidad pagué trabajando horas extra. Ahora, un extraño con el rostro de mi hijo. Esto es ilegal, dije en voz baja. Y lo sabes. Ya está hecho, respondió con frialdad. No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Pero no como ellos esperaban. No en lágrimas ni súplicas. Sino en una claridad fría. Una determinación que no sentía desde mis días supervisando cumplimiento bancario. Entonces disfrútenla, dije simplemente, dándome la vuelta. Disfruten todo. La confusión en sus rostros ante mi calma casi valió la devastación. Casi. Mientras regresaba cojeando al taxi, al que sabiamente le había pedido que esperara, saqué mi teléfono. No para llamar a la policía. Aún no. Eso vendría después. A mi tiempo. En mis términos. En su lugar, envié un solo mensaje a Diane Anderson. Plan B. Ahora. Después de 21 días luchando por mi vida en el hospital, regresé a casa para descubrir que mi propio hijo me había traicionado de la forma más inimaginable. Con mi bastón sosteniendo aún mi cuerpo debilitado, enfrenté la cruel realidad. Él y su esposa habían entregado mi hogar a los padres de ella. Lo que no saben es que mi calma, mi disfruten, no era rendición. Era el inicio de mi contraataque. La habitación del hotel en el centro de Portland era impersonal, pero limpia. Un refugio temporal mientras recuperaba fuerzas y claridad. Mis manos aún temblaban cuando me senté en el borde de la cama, mirando el teléfono. Diane respondió de inmediato. Estoy en ello. Mantente a salvo. Voy hacia ti. Diane Anderson y yo éramos amigas desde hacía 40 años, desde la universidad. Ella se convirtió en una abogada formidable. Yo construí mi carrera en cumplimiento bancario. Después de la muerte de William, me ayudó a organizar todo con una meticulosidad nacida de nuestra paranoia profesional compartida. Siempre ten un plan B, me había dicho. Especialmente cuando hay dinero familiar. En ese momento, pensé que exageraba. Ahora, su previsión parecía casi profética. Un golpe suave en la puerta anunció su llegada. A pesar de la hora, Diane lucía impecable con su traje a medida, su cabello gris recogido en su clásico moño. Pero su expresión era pura furia. Esos buitres miserables, susurró, abrazándome con cuidado. ¿Estás bien? ¿Físicamente o emocionalmente? Intenté sonreír, pero no llegó a mis ojos. Ambas. Dejó su maletín sobre el escritorio y empezó a sacar documentos con eficiencia práctica. Estoy de pie, que ya es algo. Lo demás, me dejé caer en la cama. Siento que voy a despertar y todo esto será una pesadilla causada por la infección. Su expresión se suavizó un instante antes de volver a su máscara profesional. Ya empecé el proceso. La documentación del fideicomiso es sólida. William no era nada sino meticuloso. La transferencia de la casa no resistirá un análisis legal. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Para invalidar la transferencia fraudulenta, unas semanas. Quizás meses si juegan sucio, hizo una pausa. Pero Marta, hay algo más. Algo que encontré revisando tus cuentas. Mi estómago se tensó. ¿Qué es? Retiros inusuales de tus cuentas de inversión durante tu hospitalización. Grandes. Me entregó un estado de cuenta. Lo revisé. Mi experiencia bancaria detectó de inmediato las irregularidades. 5 transferencias por un total de más de $220,000. Todas hacia cuentas que no reconocía. Todas realizadas con firmas digitales supuestamente mías, mientras yo estaba apenas consciente en la UCI. No solo tomaron mi casa, susurré, sintiendo el peso total de la traición. Han estado vaciando mis cuentas. Y hay más, continuó Diane con gravedad.
Le pedí a mi asistente legal que investigara un poco a los Thompson. Su negocio de consultoría inmobiliaria en Seattle tiene múltiples denuncias en su contra, todas misteriosamente retiradas antes de una investigación formal. Y el perfil de Jessica en LinkedIn muestra experiencia en 3 empresas hipotecarias que luego fueron cerradas por violaciones regulatorias. Las piezas encajaron con una claridad aterradora. ¿Están operando algún tipo de fraude inmobiliario? Diane asintió. Y probablemente llevan meses planeándolo, esperando la oportunidad adecuada. Tu hospitalización les dio el momento perfecto para acelerar todo. Mi mente volvió a conversaciones del último año. El creciente interés de Jessica en mis finanzas. Las preguntas casuales de Steven sobre mi historial bancario y mis contactos. Los cimientos de esta traición se habían construido mucho antes de mi cirugía. Steven, dije, con la voz quebrándose. ¿Crees que él sabe lo que están haciendo? El silencio de Diane fue suficiente respuesta. Yo lo eduqué mejor que esto, susurré. Su padre lo educó mejor. La gente cambia, Marta, especialmente cuando hay dinero de por medio, respondió Diane con suavidad, pero firmeza. La pregunta ahora es, ¿qué quieres hacer al respecto? Cerré los ojos, sintiendo el peso de 67 años construyendo una carrera, una familia, un hogar. Cuando los abrí, algo dentro de mí se había endurecido. Todo, dije. Quiero hacer todo lo posible para recuperar lo que es mío y que enfrenten las consecuencias de lo que hicieron. Todos ellos. Incluso Steven. Una ceja de Diane se alzó levemente. ¿Sin cláusula de protección maternal? Él tomó su decisión. Las palabras dolieron, pero eran verdad. Si está involucrado en algo ilegal, merece afrontar lo que venga. Diane asintió, satisfecha con mi determinación. Entonces tendremos que ser inteligentes. Estratégicas. Tengo contactos en la división de crímenes financieros que estarán muy interesados en esto. Yo también tengo contactos, respondí, pensando en antiguos colegas. Pero no quiero moverme demasiado rápido. Ellos creen que estoy derrotada. Una anciana indefensa que desaparecerá en silencio. Esa percepción nos da ventaja. ¿Qué tienes en mente? Saqué de mi bolso una pequeña libreta negra. Mis salvavidas en mis años en banca. Primero, documentamos todo. Cada retiro, cada documento falsificado, cada mentira. Luego seguimos el rastro del dinero. Si están llevando a cabo un fraude, habrá patrones. Diane sonrió. Esa sonrisa afilada, casi depredadora, que recordaba de nuestra juventud. ¿Y después? Y después, dije, sintiendo una oleada de determinación fría, activamos la trampa cuando menos lo esperen. Mientras empezábamos a trazar el plan, mi teléfono vibró con un mensaje de Steven. Mamá, necesitamos las contraseñas de tus cuentas de inversión para transferir los fondos restantes para tu cuidado. Envíalas lo antes posible. Le mostré el mensaje a Diane, que negó con la cabeza, disgustada. ¿Qué le respondo? Pregunté. Nada, por ahora. Que se queden con la duda. Que se preocupen. Asentí, dejando el teléfono a un lado. La Marta de antes habría respondido de inmediato, intentando suavizar las cosas, mantener la paz a cualquier precio. Pero esa Marta se había quedado en el umbral de mi casa robada. Esta Marta estaba jugando a largo plazo. Refugiada en una habitación de hotel, me reuní con mi mejor amiga y abogada, Diane, quien me reveló una verdad impactante. No solo habían robado mi casa. También estaban vaciando mis cuentas mientras yo estaba hospitalizada. A medida que descubríamos patrones sospechosos en el historial empresarial de los Thompson, enfrenté una verdad devastadora. Mi propio hijo podía estar implicado en algo profundamente siniestro. Aún recuperándome físicamente, pero cada vez más fuerte en determinación, tomé una decisión crucial. En lugar de enfrentarlos de inmediato, dejaría que creyeran que me habían derrotado. Mientras yo construía en silencio el caso que acabaría con ellos. Tienes que ver esto, dijo Diane, deslizando su portátil sobre el escritorio del hotel. Habían pasado 3 días desde mi expulsión. Nos habíamos mudado a una suite más cómoda de estancia prolongada,
pagando en efectivo para evitar dejar rastros electrónicos. Mi fuerza física estaba regresando poco a poco, aunque las heridas emocionales seguían abiertas. En la pantalla había registros de propiedades de mi barrio. Entrecerré los ojos mientras revisaba el documento. Tercera desde abajo, indicó Diane. Mis ojos se abrieron al encontrarla. La familia Wilson, 2 casas más abajo, había vendido su vivienda 3 meses atrás. El comprador, Thompson Investment Properties LLC. Eso no puede ser coincidencia, murmuré. Y hay más. Diane abrió otros documentos. Los Henderson, enfrente, vendieron a la misma empresa el mes pasado. Y la pareja jubilada de la esquina. Su casa está ahora bajo contrato con ese mismo comprador. Están comprando todo el barrio, susurré, entendiendo el plan. ¿Pero por qué? Diane abrió una solicitud de zonificación presentada al Departamento de Planificación Urbana. Esto se presentó hace 2 semanas, cuando aún estabas en el hospital. Es una propuesta para cambiar toda la zona de residencial unifamiliar a uso mixto comercial. El impacto me golpeó como un puñetazo. Mi barrio estaba justo al lado del distrito Pearl, en pleno desarrollo. Con zonificación comercial, el valor de las propiedades se dispararía. Están usando mi casa como base mientras compran las demás, dije, viendo todo con claridad. Y cuando controlen suficientes propiedades para forzar el cambio de zonificación, los valores se triplican como mínimo, añadió Diane. Según el mercado actual, hablamos de una ganancia potencial de entre 15 y 20 millones. Mi experiencia bancaria me permitió entender de inmediato la magnitud del plan. Pero necesitan capital inicial importante. ¿De dónde sale? El rostro de Diane se ensombreció. Ahí es donde se pone más preocupante. Pedí a un investigador que revisara el historial de los Thompson. Tienen un patrón en Seattle. Identifican propietarios vulnerables, principalmente personas mayores o con dificultades económicas, y usan prácticas de préstamos abusivos para quedarse con sus propiedades. Fraude hipotecario, dije, reconociendo el término. Exacto. Ofrecen refinanciaciones que parecen demasiado buenas, manipulan valores con tasaciones falsas y estructuran los préstamos para que inevitablemente fallen. Cuando los propietarios incumplen, ellos se quedan con las propiedades por una fracción de su valor. Pensé en mis vecinos. Muchos mayores. Viviendo con ingresos fijos. En casas que llevaban décadas siendo suyas. Objetivos perfectos. ¿Y mi dinero? Dije lentamente. El dinero que han estado transfiriendo. Capital inicial, seguramente. Necesitan fondos para las primeras compras y gastos hasta que el plan genere beneficios. Tu cartera de inversiones fue una fuente conveniente. La crueldad calculada me dejó sin aliento. No solo me habían quitado mi casa y mi dinero. Los estaban usando para destruir a toda mi comunidad. Personas que asistieron al funeral de William. Que me llevaron comida cuando enviudé. ¿Y Steven? Pregunté, diciendo en voz alta la duda que me perseguía. ¿Qué tan involucrado está? Diane dudó antes de abrir otro archivo. Esto se grabó hace 3 semanas en el banco Seattle First National. Las cámaras de seguridad mostraban a Steven y Jessica entrando juntos y reuniéndose con un asesor. La fecha era 2 días después de mi cirugía. Yo estaba sedada en la UCI. Usaron el poder notarial para acceder a mi caja de seguridad. Dije, reconociendo el banco. Sí. Y según el registro, retiraron varios documentos, incluyendo la escritura original de tu casa y los documentos del fideicomiso. Cerré los ojos, abrumada. Mi propio hijo. El niño que insistía en la justicia al jugar. El que devolvió una cartera con dinero cuando la encontró. ¿Cómo se convirtió en esto? Hay algo más que debes ver, dijo Diane con suavidad, abriendo una cadena de correos electrónicos. Me la envió un contacto de la SEC. Tienen a los Thompson bajo observación desde hace tiempo. Los correos eran entre Jessica y su padre, de casi 8 meses atrás. Hablaban de sus planes con lenguaje apenas disimulado. Identificaban propiedades objetivo en mi barrio. Evaluaban qué propietarios eran vulnerables. Y lo más perturbador.
Mencionaban específicamente mi casa como centro de operaciones. Una línea en particular me heló la sangre. Aún dudosa, pero cediendo. Dice que su madre probablemente no se recupere completamente de la cirugía planificada. Cronograma acelerado. ¿Cirugía planificada? Repetí en un susurro. Mi operación no fue de emergencia. Estaba programada desde hacía meses. Marta, advirtió Diane. Estaban esperando esto, continué, comprendiendo la horrible verdad. Sabían que estaría vulnerable después de la cirugía. Contaban con ello. No sabemos si Steven entendía todo. Basta, levanté la mano. Sabía lo suficiente. Sabía que querían mi casa. Mi dinero. Sabía que planeaban algo mientras yo estaba indefensa. El dolor de esa verdad fue más profundo que cualquier herida física. Me levanté, ignorando el dolor en la cadera, y caminé hacia la ventana. El skyline de Portland brillaba bajo la luz de la tarde, indiferente a la tragedia que vivía. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Diane en voz baja. Me giré hacia ella, mi decisión cristalizándose con una claridad absoluta. Quiero justicia, dije simplemente. No solo para mí, sino para todos los que han atacado o planeaban atacar. Y quiero recuperar mi casa. Diane asintió, con una expresión seria, pero decidida. Entonces tendremos que movernos con cuidado. Ellos creen que han ganado. Eso nos da el elemento sorpresa. Perfecto, respondí, mientras un plan comenzaba a formarse en mi mente. Porque estoy a punto de darles la sorpresa de sus vidas. Mientras analizábamos los registros de propiedades con Diane, surgió un patrón inquietante. Los Thompson habían estado comprando sistemáticamente casas en todo mi vecindario, preparando un plan masivo de rezonificación valorado en millones. La traición dolía aún más al descubrir que Steven no era solo un participante oportunista. Sabía de sus planes desde hacía meses. Quizá incluso habían sincronizado todo con mi cirugía programada. Con mi barrio y mis antiguos vecinos en peligro, mi determinación se endureció. Esto ya no era solo recuperar mi casa. Era detener una operación de fraude sofisticada antes de que más personas vulnerables fueran víctimas. Y yo era exactamente la persona que sabía cómo hacerlo. Marta, ¿estás segura de esto?, preguntó Diane, con preocupación, mientras me observaba maquillarme frente al espejo del baño del hotel. Mi cadera aún se está recuperando. Pasé 21 días en esa cama de hospital sintiéndome impotente, respondí, aplicando el labial con pulso firme. Ya terminé con la impotencia. Había pasado una semana desde que me expulsaron de mi casa. En ese tiempo, Diane y yo habíamos reconstruido por completo el funcionamiento de la operación de los Thompson. Su negocio en Seattle había dejado un rastro de víctimas financieras, propietarios mayores que lo habían perdido todo por contratos abusivos y documentos falsificados. Ahora estaban replicando el mismo esquema en Portland, usando mi casa como base. El momento tiene que ser perfecto, dije, revisando mi apariencia por última vez. El traje gris elegante y las joyas discretas proyectaban exactamente la imagen que buscaba. No una mujer derrotada, sino la profesional bancaria experimentada que había sido durante décadas. Los agentes Reeves y Callahan están listos, confirmó Diane. Solo actuarán cuando demos la señal. Tras descubrir la magnitud del fraude, llevamos las pruebas a la unidad de crímenes financieros del FBI. Los agentes llevaban meses construyendo un caso contra los Thompson, pero les faltaba acceso interno. Nosotras se lo dimos. Llegamos a un acuerdo. Ellos retrasarían los arrestos inmediatos para permitirnos reunir pruebas más sólidas. Y a cambio, yo tendría prioridad para recuperar mis activos. Recuerda, dije, repasando la estrategia, necesitamos pruebas documentadas de que están usando mi identidad y mi información financiera. Acceso bancario. Firmas falsificadas. Reconocimiento explícito del esquema. Sin eso, podrían alegar que transferí todo voluntariamente. Diane asintió, mirando su reloj. La cita semanal de Jessica en el salón empieza en 30 minutos. Estará fuera al menos 2 horas.
Howard y Patricia están en una visita inmobiliaria al otro lado de la ciudad. Y Steven, según su calendario, trabaja hasta las 5. Perfecto. El horario predecible de mi hijo, que antes me parecía entrañable, ahora era una ventaja táctica. Respiré hondo. Vamos. El taxi me dejó a 2 cuadras de mi casa. Caminé despacio, usando el bastón más como una apariencia de fragilidad que por necesidad real. El vecindario parecía igual de siempre. Jardines cuidados. Casas históricas. El gran roble en la esquina donde Steven había construido una casa en el árbol. Y sin embargo, todo se sentía distinto. Contaminado por lo que ahora sabía. Al acercarme a mi casa, noté cambios sutiles. Las rosas que había cuidado durante años habían desaparecido, reemplazadas por jardinería genérica. Los muebles del porche que William y yo restauramos ya no estaban. La transformación había comenzado. Borrando nuestra historia. No fui a la puerta principal. Rodeé la casa hasta la entrada lateral, la que daba a la cocina. La misma que, en las prisas antes de ir al hospital, olvidé cerrar. Había sido nuestro pequeño secreto durante años. Steven la usaba de adolescente para entrar después de la hora límite, creyendo que yo nunca lo sabía. La llave giró suavemente. Entré en silencio. Voces desconocidas venían de mi estudio. Me acerqué y me detuve junto a la puerta entreabierta. El cierre de la propiedad de los Wilson está programado para el viernes, dijo una voz masculina que reconocí como la de Howard Thompson. Cuando se complete, controlaremos el 40% de la manzana. ¿Y la propiedad de los Henderson? Preguntó otra voz, desconocida. Ya está resuelto. Usamos las credenciales bancarias de la señora Wilson para asegurar la financiación. Limpio como el agua. Apreté con fuerza el bastón. Estaban usando reputaciones y credenciales bancarias para ejecutar sus fraudes. Exactamente lo que necesitábamos probar. Activé la grabadora en mi teléfono antes de empujar la puerta. La escena quedó congelada. Howard sentado tras el escritorio antiguo de William. 2 asociados junto a la ventana. Todos mirándome, atónitos. Hola, Howard, dije con calma. Veo que estás haciendo negocios en mi estudio. Marta, se recompuso rápido. Esto es inesperado. ¿Cómo entraste? Por la puerta, respondí. La de la casa que legalmente sigue siendo mía. Uno de sus socios, un hombre nervioso de unos 30 años, miró entre nosotros. ¿Debería volver más tarde, señor Thompson? No hace falta, dije antes de que Howard respondiera. Solo estoy recogiendo algunos documentos personales. El rostro de Howard se endureció. Esta propiedad ya no te pertenece. Sí, eso dijo Steven, respondí, caminando hacia el archivador. Fue muy claro sobre sus intenciones. Igual que tú has sido claro sobre las tuyas, usando mis credenciales bancarias para financiar tus operaciones. El color desapareció del rostro de Howard. No sé de qué estás hablando. Abrí un cajón y saqué una carpeta. La propiedad de los Henderson. Usaste mis credenciales para conseguir financiación. Acabo de oírte. El socio retrocedió hacia la puerta. Señor Thompson, creo que debería irme. Marta está confundida, dijo Howard con dureza. Su reciente hospitalización ha afectado su estado mental. ¿Verdad, Marta? Sonreí levemente. Mi estado mental está perfectamente claro. Lo suficiente para entender lo que tú, Patricia y Jessica están haciendo. Y para preguntarme si mi hijo comprende las implicaciones legales del fraude que está facilitando. El rostro de Howard cambió por completo. La máscara cayó. No tienes pruebas de nada. Y aunque las tuvieras, nadie te creería por encima de tu propio hijo. Ahora sal antes de que llame a la policía y te denuncie por allanamiento. Asentí, como si considerara sus palabras. Tienes razón en una cosa, Howard. Las pruebas son esenciales. Levanté mi teléfono. La grabación seguía activa. Por eso me aseguré de conseguir algunas. Sus ojos se abrieron con furia. Dame ese teléfono.
No lo creo. Retrocedí hacia la puerta, con el corazón acelerado. Ya tengo lo que vine a buscar. Disfruta la casa mientras puedas. Me giré para irme. Pero Howard se lanzó hacia adelante y me sujetó del brazo con fuerza. No te vas a ir con esa grabación. No había previsto que se volviera físico. El dolor atravesó mi cadera aún en recuperación. Suéltame, exigí, alzando la voz a propósito. Primero dame el teléfono, gruñó, intentando arrebatármelo. En ese instante, la puerta principal se abrió de golpe. FBI. Manos donde podamos verlas. Los agentes Reeves y Callahan irrumpieron, armas en mano. Howard se quedó inmóvil. Luego soltó mi brazo lentamente y levantó las manos. Nuestro plan de contingencia, activado con una aplicación de emergencia en mi teléfono, había funcionado a la perfección. Señora Wilson, se acercó la agente Reeves mientras su compañero aseguraba a Howard. ¿Está bien? Sí, respondí, apoyándome en el marco de la puerta. Y creo que tengo algo que les resultará muy interesante. Asumiendo un riesgo calculado, regresé a mi casa mientras Jessica estaba fuera, usando una entrada lateral olvidada para sorprender a Howard Thompson en plena conversación sobre sus actividades fraudulentas. Cuando lo confronté, su sorpresa inicial se transformó en una actitud amenazante que obligó a nuestros contactos del FBI a intervenir antes de lo previsto. A pesar de que la situación se volvió física, conseguí lo que necesitábamos. Una grabación en la que Howard admitía explícitamente el uso de mis credenciales bancarias en su esquema. Mientras se lo llevaban detenido, entendí algo con total claridad. Esto era solo el principio. Desmantelar toda su operación apenas comenzaba. La verdadera prueba llegaría cuando mi hijo descubriera lo que estaba ocurriendo. Y que su propia madre era la arquitecta de la caída de los Thompson. La oficina local del FBI era clínicamente impersonal, paredes beige, mobiliario funcional, un leve olor a café y papel. Estaba sentada en una sala de entrevistas, mi cadera latiendo de dolor a pesar del analgésico de alta potencia que la agente Reeves me había ofrecido. Señora Wilson, su grabación es extremadamente valiosa, dijo el agente Callahan, cerrando su libreta. Combinada con la documentación financiera que usted y la señora Anderson proporcionaron, tenemos suficiente para obtener órdenes judiciales sobre todas las propiedades y registros comerciales de los Thompson. ¿Y mi casa? Pregunté. ¿Mis cuentas? Un juez ya ha emitido una orden de emergencia congelando todas las transacciones relacionadas con su propiedad, me aseguró. Nadie puede venderla ni transferirla hasta que se aclare legalmente la titularidad. Un alivio me recorrió, aunque moderado por la certeza de que esto era solo el comienzo. Los Thompson estaban detenidos. Pero Steven y Jessica aún no sabían nada. ¿Qué ocurre ahora? Pregunté. Ejecutaremos órdenes de registro en su casa esta misma tarde, explicó Reeves. La señora Thompson será detenida para interrogatorio. ¿Y mi hijo? Dudó un instante, suavizando ligeramente su tono profesional. Dadas sus declaraciones, tendremos que determinar su nivel de implicación. La puerta se abrió y Diane entró, con una expresión seria pero satisfecha. Acaban de aprobar la primera tanda de órdenes. También están actuando en las oficinas de los Thompson en Seattle. Señora Wilson, dijo Callahan con cuidado. Entendemos que esto es difícil. Si prefiere no estar presente cuando ejecutemos la orden en su casa. Estaré allí, lo interrumpí con firmeza. Es mi casa. Quiero ver esto hasta el final. 3 horas después, estaba sentada en un vehículo sin identificar del FBI, al otro lado de la calle de mi casa. La luz de la tarde se desvanecía, proyectando sombras largas sobre el césped donde Steven había jugado de niño. El coche de Jessica estaba en la entrada. Había regresado de su cita en el salón, completamente ajena a que su padre estaba siendo procesado en un centro de detención federal. Estamos en posición, dijo Reeves desde el asiento del conductor, escuchando por el auricular. La señora Thompson está dentro junto con su hijo. Llegó antes de lo previsto. Mi corazón se tensó. Steven no debía estar allí. Había querido evitarle el espectáculo público.
Incluso había organizado que lo abordaran en su trabajo. Ahora lo viviría todo junto a su esposa. ¿Seguro que quieres ver esto?, preguntó Diane, cubriendo mi mano con la suya. Antes de que pudiera responder, varios vehículos giraron hacia la calle. 3 sedanes sin identificar y una furgoneta táctica. Se detuvieron frente a mi casa. Los agentes descendieron en movimientos coordinados, algunos con chaquetas del FBI. Agentes federales. Tenemos una orden. La voz resonó en el vecindario silencioso. No escuché la respuesta desde dentro, pero la puerta se abrió poco después. Desde mi posición, vi a Jessica en la entrada. Su expresión pasó de confusión a shock. Detrás de ella apareció Steven, colocándose a su lado en actitud protectora. «Es hora», dijo Reeves, abriendo la puerta. «Manténgase detrás de nosotros». Cruzamos la calle. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, atraídos por el ruido. Sentí sus miradas. Curiosas. Preocupadas. Algunas, inevitablemente, morbosas. Jessica fue la primera en verme detrás de los agentes. Su compostura se hizo añicos. «¿Tú?», escupió, histérica. «¿Hiciste esto?». Los ojos de Steven se clavaron en los míos. Confusión. Luego horror. Comprendió que yo no era la investigada. Era quien había provocado todo. «Mamá», su voz se quebró. «¿Qué está pasando?». Su madre ha proporcionado pruebas de un fraude financiero a gran escala cometido por la familia Thompson, declaró Callahan. «Tenemos una orden para registrar esta propiedad y confiscar documentos y dispositivos electrónicos». «Fraude», repitió Steven. «¿Qué fraude?». «Esto es absurdo». «Lo es». Avancé, mi bastón marcando el ritmo sobre el suelo. Howard fue muy claro esta mañana usando mis credenciales bancarias para financiar operaciones fraudulentas. En mi estudio. En mi casa. El rostro de Jessica perdió todo color. «¿Estuviste aquí?». «¿Cómo?». «La puerta lateral», respondí. «Hay cosas que nunca te molestaste en conocer de esta casa. Como que legalmente pertenece a un fideicomiso creado por mi esposo, que no puede transferirse sin la firma de todos los fiduciarios. Incluida Diane. Que jamás firmó nada». Steven miró entre Jessica y yo, desesperado. «Mamá, hay un malentendido. Solo queríamos ayudarte». «¿Ayudarme?». Mi voz se mantuvo firme. «¿Robando mi casa? ¿Vaciando mis cuentas? ¿Montando un fraude con mi nombre? Eso no es ayuda, Steven. Eso es fraude. Eso es robo». «Señora Thompson, debe acompañarnos para interrogatorio», intervino Reeves. Jessica recuperó parte de su compostura. «Quiero a mi abogado». «No diré nada sin representación». «Está en su derecho», respondió Callahan antes de dirigirse a Steven. «Señor Wilson, también necesitaremos hablar con usted». «No entiendo», dijo Steven, vacío. «Mamá, ¿qué has hecho?». La pregunta me golpeó. Tan equivocada. Tan reveladora. «¿Qué he hecho?». Repetí. «Me he protegido». Y a otros. De personas que creen que pueden tomar lo que quieran sin consecuencias. Te eduqué mejor que esto, Steven. Tu padre también. Mientras los agentes llevaban a Jessica, ella se giró con furia. ¿Crees que ganaste? No sabes con quién te metes cuando entren los abogados de mi padre. Tu padre ya está detenido, respondí con calma. Y tu madre también. El FBI está registrando sus oficinas en Seattle. Se acabó, Jessica. Su rostro se deformó de rabia mientras la llevaban al vehículo. Steven se quedó en el porche, paralizado, mientras los agentes entraban en la casa con equipos de recolección de pruebas. «Mamá», dijo en voz baja cuando me giré para irme. No sabía todo lo que planeaban. «Tienes que creerme». Me detuve. Lo miré. Buscando verdad en sus ojos. «Quizá no sabías todo», admití. «Pero sabías lo suficiente. Y aún así los elegiste a ellos». Me alejé. «¿A dónde se supone que voy ahora?».
Gritó detrás de mí, con la voz rota. No me giré. Era la misma pregunta que yo había enfrentado. La ironía no se me escapaba. Pero no sentí satisfacción. Solo una tristeza profunda. Algunas traiciones dejan heridas demasiado profundas para un perdón simple. Mientras el FBI registraba mi casa, arrestando a Jessica y cuestionando a Steven, observé desde la distancia, dividida entre la justicia y el dolor. La confusión en el rostro de mi hijo se convirtió en negación desesperada. La máscara de Jessica finalmente cayó, revelando a la verdadera persona detrás. Y, aún así, parte de mí dolía al recordar su pregunta. ¿A dónde se supone que voy ahora? Era exactamente lo que él me había hecho. Algunas lecciones tienen un precio devastador. Mientras me alejaba de la casa que pronto recuperaría, supe que esto era solo el inicio. El camino hacia la justicia. Y tal vez, algún día, hacia la sanación. Deberías comer algo, Marta, dijo Diane, empujando un recipiente de sopa hacia mí en el escritorio del hotel que ahora usábamos como oficina. Habían pasado 3 días desde la redada del FBI. 3 días de declaraciones, revisión de pruebas y procesos legales que apenas dejaban espacio para asimilar lo ocurrido. No tengo hambre, respondí, revisando los documentos que Diane había traído. No has tenido hambre en días, insistió. Tu cuerpo aún se está recuperando. Necesitas fuerzas. Suspiré. Sabía que tenía razón. El estrés y el esfuerzo físico me estaban pasando factura. Abrí el recipiente y tomé una cucharada de sopa. Mejor, dijo Diane, satisfecha. Ahora debemos hablar de la reunión de mañana. La reunión a la que se refería sería mi primer encuentro cara a cara con Steven desde la redada. Él la había solicitado a través de su abogado. Un joven defensor público llamado Marcus Reed, que había contactado a Diane el día anterior. Afirma que no entendía la magnitud de la operación de los Thompson, continuó Diane. Dice que Jessica lo mantenía al margen de la mayor parte. Y el poder notarial que me engañaste para firmar permitió las transferencias desde mis cuentas, dije, incapaz de ocultar la amargura en mi voz. ¿También estabas al margen de eso? La expresión de Diane se suavizó. No lo estoy defendiendo, Marta. Solo estoy transmitiendo lo que dijo su abogado. Dejé la cuchara sobre la mesa. El poco apetito que había recuperado desapareció de nuevo. ¿Qué más dijo ese señor Reed? Steven quiere cooperar completamente con la investigación. Ha ofrecido dar testimonio completo sobre Jessica y sus padres a cambio de cierta consideración en su propio caso. Parpadeé. Está volviéndose contra ellos. No debería haberme sorprendido. Y aún así, lo hizo. El Steven que yo creía conocer siempre había sido leal, incluso en exceso. Instinto de supervivencia, sugirió Diane. La evidencia contra los Thompson es abrumadora. Está tomando la decisión legal más inteligente. ¿Y qué quiere de mí? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Oficialmente, nada. Se supone que la reunión es solo para explicar su versión. El tono escéptico de Diane dejaba claro que no creía eso. Extraoficialmente, imagino que espera que hables con los fiscales en su favor. La súplica de una madre puede tener mucho peso. Cerré los ojos. El cansancio me golpeó de pronto. La idea de enfrentar a Steven. De escuchar sus explicaciones. Me oprimía el pecho. No tienes que reunirte con él, dijo Diane con suavidad. No le debes nada. Lo sé, respondí. Pero necesito respuestas. Necesito entender cómo mi hijo se convirtió en alguien capaz de hacer esto. La sala de entrevistas del edificio federal era austera. Una mesa metálica. Sillas incómodas. Un gran espejo que sin duda ocultaba una sala de observación. Estaba sentada junto a Diane, con las manos entrelazadas para ocultar su leve temblor. Cuando la puerta se abrió, apenas reconocí al hombre que entró. Steven. Mi hijo, siempre seguro, siempre impecable. Lucía agotado. Su traje habitual había sido reemplazado por unos pantalones arrugados y una camisa sencilla.
La barba descuidada indicaba que no se había afeitado en días. Mamá, dijo, tomando asiento frente a mí. Su abogado, un joven serio con gafas metálicas, se sentó a su lado. Steven, respondí, manteniendo la voz firme. El silencio entre nosotros fue pesado. Ninguno sabía cómo empezar. Señora Wilson, intervino Marcus Reed. Mi cliente ha solicitado esta reunión para explicar ciertos aspectos de la situación que considera que han sido malinterpretados. Estoy escuchando, dije, sin apartar la mirada de Steven. Steven aclaró la garganta. Primero, quiero que sepas que nunca quise que esto llegara tan lejos. Cuando Jessica y yo hablamos de que sus padres se mudaran a Portland, iba a ser algo temporal. ¿Y el poder notarial? Lo interrumpí. El que me hiciste firmar antes de mi cirugía. Bajó la mirada, avergonzado. Fue idea de Jessica. Dijo que era una precaución, por si había que tomar decisiones mientras te recuperabas. Y lo usaste para transferir mi casa y vaciar mis cuentas. ¿Las cuentas? Dudó, mirando a su abogado, que asintió levemente. Eso fue cosa de Jessica y Howard. Me dijeron que estaban moviendo el dinero a inversiones más seguras para tu jubilación. No sabía que estaban robando. Lo observé con atención. Había miedo. Desesperación. Pero había arrepentimiento real, o solo el arrepentimiento de haber sido descubierto. ¿Y la casa? Insistí. Tú me dijiste que no podía volver. Me lo dijiste en la puerta de la casa que construimos tu padre y yo. Bajó la cabeza. Jessica me convenció de que era lo mejor. Decía que la casa era demasiado para ti, que estarías mejor en una residencia. ¿Y tú le creíste? Pensé. Tragó saliva. Pensé que te estábamos ayudando. ¿Ayudándome? Mi voz se quebró por primera vez. ¿Echándome a la calle? ¿Metiendo mis cosas en cajas en el garaje? Eso no es ayuda, Steven. Eso es crueldad. Lo sé, susurró. Ahora lo sé. Lo miré fijamente. ¿Qué tenían sobre ti? La pregunta llevaba días rondándome. Jessica y sus padres. ¿Qué tenían para que traicionaras así a tu propia madre? Steven levantó la cabeza, sorprendido. Su abogado se tensó. Señora Wilson. No, lo interrumpió Steven. Tiene derecho a saber. Respiró hondo. Hace 3 años. Hice malas inversiones. Perdí mucho dinero. Nuestros ahorros. Parte de la jubilación. Me desesperé por recuperarlo antes de que Jessica lo descubriera. Howard me ofreció ayuda. Dijo que tenía inversiones seguras. Te prestó dinero, deduje. Steven asintió con amargura. Al principio. Luego se complicó. Firmé documentos. Entré en sus negocios sin entender del todo qué eran. Cuando me di cuenta, ya estaba implicado. Tenían control sobre ti, dijo Diane. Me tenían atrapado, corrigió Steven. Jessica dejó claro que si no cooperaba, su padre se encargaría de que yo cargara con todo. Procesé la información, intentando reconciliarla con el hijo que creía conocer. ¿Y mi casa? ¿Mis cuentas? Fue una prueba, admitió. Para demostrar que estaba comprometido. Jessica dijo que cuando todo el barrio se revalorizara, ganaríamos suficiente para ponerte en un lugar cómodo. ¿De verdad creíste eso? Pregunté, incrédula. Quería creerlo, respondió en voz baja. Era más fácil que aceptar lo que estaba haciendo. Su honestidad me golpeó. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla. Vi al hijo que recordaba. Steven, dije con cuidado. ¿Qué me estás pidiendo hoy? Me miró directamente. Nada, mamá. No merezco tu ayuda ni tu perdón. Solo, su voz se quebró, necesitaba que supieras que nunca quise hacerte daño. Fui débil. Tenía miedo. Tomé decisiones terribles. Lo que pase ahora, lo aceptaré. Su respuesta me descolocó. No era lo que esperaba. Antes de que pudiera responder, alguien llamó a la puerta. La agente Reeves entró. Perdón por interrumpir.
Tenemos algo urgente. Señora Wilson, ¿puede acompañarme un momento? En esa sala fría del edificio federal, finalmente enfrenté a mi hijo. Buscando respuestas. Encontré algo más complejo de lo que esperaba. No excusas, sino una red de errores, miedo y manipulación que lo había atrapado durante años. Eso no justificaba lo que hizo, pero explicaba cómo llegó hasta allí. Y justo cuando empezaba a comprender, todo volvió a cambiar. La agente Reeves me condujo a una pequeña sala de reuniones. Diane nos siguió de cerca. Su expresión, normalmente controlada, estaba tensa. ¿Qué ocurrió?, pregunté. Hemos estado ejecutando más órdenes relacionadas con los registros de los Thompson, explicó, dejando una carpeta sobre la mesa. Un equipo en Seattle encontró algo que necesita ver. Abrió la carpeta y colocó varias fotografías frente a mí. Me incliné. Confundida. Era una habitación de hospital. Equipos médicos. Un paciente en la cama. No entiendo. ¿Qué tiene que ver esto con? Las palabras se quedaron en mi garganta. Miré la última fotografía con atención. La paciente. Era yo. Inconsciente. Conectada a monitores. En la UCI. Esto se encontró en una caja fuerte oculta en la oficina de Howard Thompson en Seattle, dijo Reeves en voz baja. Luego colocó más documentos. Historiales médicos. Notas de doctores. Órdenes de medicación. Mis registros clínicos. Documentos que deberían haber estado protegidos en el hospital. Diane frunció el ceño. ¿Cómo consiguieron esto? Eso es lo que nos preocupa, respondió Reeves. Las marcas de tiempo de estas fotos no coinciden con los horarios normales de visita, y estos registros médicos contienen información a la que los familiares normalmente no tienen acceso. Un escalofrío me recorrió. ¿Alguien dentro del hospital trabajaba con ellos? Reeves asintió con gravedad. Hemos identificado a una enfermera que accedió repetidamente a tus registros en momentos en que ni Steven ni Jessica estaban presentes. Los registros telefónicos muestran múltiples llamadas entre esta persona y Howard Thompson. ¿Pero por qué?, pregunté, intentando comprender. ¿Por qué vigilarme tan de cerca? El rostro de Diane se había vuelto pálido mientras examinaba los documentos. Marta, mira esto. Seguí su dedo hasta una anotación en uno de los informes. Un ajuste en la dosis de mi medicación para el dolor tras la cirugía. La receta original estaba tachada. Reemplazada por una dosis mayor, con otra caligrafía. Tu recuperación duró más de lo esperado, dijo Reeves con cuidado. La infección que te mantuvo hospitalizada durante 21 días, en lugar de los 5 a 7 habituales. Estamos investigando si pudo haber sido provocada. El impacto fue físico. ¿Está diciendo que intentaron? No pude terminar la frase. Aún no estamos haciendo acusaciones, aclaró Reeves rápidamente. Pero estamos investigando la posibilidad de que alguien haya intentado prolongar tu hospitalización para darles más tiempo a los Thompson. Me aferré a la mesa. El mundo parecía inclinarse. La idea de que alguien hubiera interferido deliberadamente en mi tratamiento médico, poniendo en riesgo mi vida, era demasiado. ¿Steven sabe esto?, logré preguntar. Todavía no, respondió Reeves. Queríamos informarte primero. Diane apretó mi mano. Marta, si alguien comprometió tu atención médica deliberadamente, esto cambia todo. Ya no hablamos solo de fraude o abuso. Lo sé, la interrumpí. No podía escuchar esa palabra. Hay algo más, añadió Reeves, con cierta reticencia. Encontramos una póliza de seguro de vida contratada a tu nombre hace 6 meses. El beneficiario es Steven Wilson. El suelo pareció moverse bajo mis pies. Steven lo sabía, susurré. Lo último de esperanza que me quedaba se resquebrajó. No necesariamente, intervino Reeves. La solicitud tiene su firma, pero ya hemos identificado múltiples documentos falsificados en este caso. Necesitamos investigar más antes de sacar conclusiones. Cerré los ojos.
Si Steven había sabido esto. Si había sido cómplice de algo que podía haberme costado la vida. Entonces todo lo que me dijo era mentira. Necesito verlo otra vez, dije, abriendo los ojos con determinación. Ahora. Señora Wilson, con esta nueva información, le recomendamos. Necesito verle la cara cuando se entere. La interrumpí. Sabré si lo sabía. Después de toda una vida como madre. Y años en cumplimiento bancario. Sabía reconocer la mentira. Reeves dudó. Luego asintió. Íbamos a interrogarlo sobre esto de todos modos. Si insiste, lo organizaremos. Cuando volvimos a la sala de entrevistas, Steven y su abogado hablaban en voz baja. Se quedaron en silencio al vernos. Señor Wilson, comenzó Reeves. Hemos encontrado pruebas que requieren una explicación inmediata. Colocó las fotos y los documentos sobre la mesa. El rostro de Steven cambió. Confusión. Sorpresa. Horror. ¿Qué es esto? Susurró. Mamá, ¿qué es esto? Fotos mías en la UCI, respondí, observándolo fijamente. Registros médicos privados. Pruebas de que alguien pudo haber prolongado mi hospitalización deliberadamente. Eso no puede ser, balbuceó. Yo jamás. Y una póliza de seguro de vida, añadió Reeves. A tu nombre. Con tu madre como asegurada y tú como beneficiario. Steven se quedó sin color. Yo no hice ninguna póliza de seguro de vida sobre mi madre. Nunca. Su abogado se inclinó hacia adelante. Agente Reeves, mi cliente ha estado cooperando plenamente. No estoy acusando, interrumpió Reeves. Estoy pidiendo una explicación. No puedo explicarlo porque no tuve nada que ver. Exclamó Steven, presa del pánico. Jessica se encargaba de todo lo relacionado con seguros. Me dijo que estábamos actualizando nuestras pólizas. Firmé lo que me puso delante. Lo miré. Y lo vi. No solo miedo a las consecuencias, sino horror genuino. Mi hijo había sido débil. Había tomado decisiones terribles. Pero no creí que hubiera participado conscientemente en algo así. ¿Te das cuenta de lo que significa esto, Steven? Pregunté en voz baja. Tu esposa y sus padres podrían haber planeado algo mucho peor que robarme la casa. Se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros comenzaron a temblar. Dios, susurró. ¿Qué he hecho? ¿Qué permití que pasara? Lo observé. Y, contra todo lo que sentía, una punzada de compasión apareció. Había traicionado. Había fallado. Pero también había sido manipulado. Una pieza en un juego mucho más oscuro de lo que imaginó. Necesito modificar mi declaración, dijo de repente, levantando la cabeza. Voy a contarles todo lo que sé sobre Jessica y sus padres. Todo. La revelación fue devastadora. Pruebas que sugerían que los Thompson habían interferido en mi recuperación médica. Quizá incluso poniendo mi vida en riesgo. Y lo más impactante. Una póliza de seguro de vida a mi nombre con Steven como beneficiario. Pero al enfrentarlo con la verdad, su reacción me dijo lo que necesitaba saber. Me traicionó. Sí. Pero no participó en lo peor. Y ahora. Estaba dispuesto a hablar. Todo. Había mucho más por descubrir. Y por primera vez. En medio de todo ese desastre. Apareció algo inesperado. No perdón. Todavía no. Pero quizá. El inicio de algo parecido a la verdad. 17 propiedades, dijo el agente Callahan, desplegando un mapa sobre la mesa. Todas adquiridas mediante los mismos métodos fraudulentos. Todas canalizadas a través de empresas pantalla vinculadas a los Thompson. Habían pasado 2 semanas desde el descubrimiento de mis registros médicos. Ahora vivía en un apartamento seguro proporcionado por el FBI. Solo Diane y los agentes conocían mi ubicación. La investigación había crecido enormemente. Lo que parecía un caso de fraude. Era una red criminal mucho más grande. ¿Y la enfermera? Pregunté. Esa pregunta no me dejaba en paz.
Miranda Jenkins, respondió Reeves, deslizando un expediente. Trabajó en el área postquirúrgica durante 3 años. Hemos confirmado que recibió múltiples pagos de una empresa pantalla de los Thompson. Más de $25.000 en los últimos 6 meses. Sentí un nudo en el estómago. ¿Confesó haber manipulado mi medicación? Necesitaba saber. Aunque doliera. Callahan y Reeves intercambiaron una mirada. Está cooperando, dijo Callahan con cautela. Según su declaración, recibió instrucciones para prolongar tu recuperación. Ajustando medicación. E introduciendo una bacteria leve durante cambios de suero. La frialdad de la explicación me revolvió el estómago. Podría haberme matado. Dice que lo calibró para prolongar la hospitalización sin poner tu vida en riesgo, añadió Reeves, con evidente disgusto. Como si eso lo hiciera menos grave. Jessica, susurré. Ella organizó esto. Howard hizo el primer contacto, confirmó Callahan. Pero sí, la evidencia indica que Jessica dirigió los detalles. Mensajes recuperados de su teléfono muestran preguntas precisas sobre tu tratamiento, medicación y fechas de alta. Cerré los ojos. Intentando procesarlo. Mi propia nuera. Había prolongado deliberadamente mi sufrimiento. Solo para ganar tiempo. Para su plan. ¿Y la implicación de Steven? Preguntó Diane, poniendo en palabras lo que yo no me atrevía a decir. No encontramos pruebas de que supiera sobre la manipulación médica, respondió Reeves. Su cooperación ha sido amplia y creemos que genuina. El fiscal considera que su testimonio es clave para construir el caso contra los Thompson. Un pequeño consuelo. Mi hijo me había traicionado. Pero no había conspirado para hacerme daño físico. Esa diferencia importaba. Aunque no borraba el dolor. Hay algo más que debería ver, añadió Callahan, deslizando una carpeta hacia mí. Esto se recuperó del correo privado de Jessica. Dentro había una serie de correos entre Jessica y sus padres, que se remontaban a casi 2 años atrás. Detallaban un plan meticuloso para apoderarse de mis bienes. Primero, aislarme de familiares y amigos. Luego, tomar control gradual de mis finanzas. Y finalmente, trasladarme a un centro de cuidado permanente una vez que tuvieran el control legal total. Las manos me temblaban al leer. Me habían señalado mucho antes de mi cirugía. Mi deterioro físico no era una tragedia para ellos. Era una oportunidad. Mi hospitalización solo había acelerado su plan. Y esto, continuó Callahan, es quizá lo más perturbador de todo. Colocó frente a mí un anuncio impreso. Una residencia de lujo para mayores en Arizona. Adjunto, un correo de Jessica a sus padres. Ubicación perfecta para Marta cuando todo esté listo. Aislada, con supervisión mínima, y su unidad de memoria acepta pacientes sin documentación médica exhaustiva. Una vez que esté allí, tendremos control total de sus comunicaciones y visitas. Querían institucionalizarme. Encerrarme lejos de todo lo que conocía. Borrarme. Habrá cargos adicionales, explicó Reeves. Abuso a persona mayor, conspiración, y posiblemente intento de homicidio, dependiendo de cómo el fiscal interprete la manipulación médica. Asentí. Demasiado abrumada para hablar. No solo querían mi dinero. Querían mi libertad. Mi dignidad. ¿Cuándo puedo volver a casa? Pregunté finalmente. El equipo forense terminó ayer, respondió Callahan. Técnicamente, ya podría volver, aunque recomendamos esperar hasta confirmar que no hay riesgos de seguridad. Quiero ir hoy. Mi voz fue firme. Necesito estar en mi casa. Diane apretó mi mano. Me quedaré contigo los primeros días. Podemos instalar seguridad adicional. Reeves asintió. Lo organizaremos. Pero hay otro asunto. Dudó ligeramente. Steven ha solicitado verte otra vez. Será trasladado a una instalación de mínima seguridad mientras espera juicio. Quiere hablar contigo antes. Mi reacción inmediata fue negarme. La herida seguía abierta. Pero algo dentro de mí. Quizá la madre que aún recordaba al niño que fue.
No pudo rechazarlo. ¿Cuándo? Mañana por la mañana, respondió Reeves. Después tendrá acceso limitado a visitas. Asentí lentamente. Iré. Esa tarde. Me quedé en el porche de mi casa, con la llave en la mano, dudando antes de abrir. Por fuera, todo parecía igual. Pero por dentro, extraños habían invadido mi espacio. Habían planeado mi destrucción entre esas paredes. Tómate tu tiempo, dijo Diane suavemente. Respiré hondo. Y abrí. El olor familiar, madera, libros antiguos, lavanda, estaba mezclado con perfumes ajenos. La huella de los Thompson estaba en todas partes. Muebles movidos. Mis orquídeas desaparecidas. Cortinas nuevas. En mi estudio, el escritorio de William había sido girado. Ya no miraba al jardín. Ese pequeño detalle me golpeó más de lo esperado. Habían borrado nuestra historia. Sin pensarlo 2 veces. Podemos devolver todo a su lugar, dijo Diane. Volver a hacer lo tuyo. Asentí. Recorrí cada habitación. En el dormitorio principal, mi ropa había desaparecido. En su lugar, la ropa de Jessica. Mi joyero vacío. El FBI recuperó la mayoría, me habían dicho. Te las devolverán. Pero saber que otros las habían tocado. Evaluado. Me dolía. En la cocina, mis recetas escritas a mano, las de mi madre, mi abuela, habían sido tiradas. Sustituidas por libros modernos sin usar. Eso dolió más que el dinero. Era mi historia. Mi familia. Y la habían borrado. Cuando terminé de recorrer la casa, una calma extraña me envolvió. Habían intentado quitarme todo. Pero seguía aquí. Había resistido. Había luchado. Había recuperado lo que era mío. Me quedo, dije. Esta noche. Aquí. ¿Estás segura? Preguntó Diane. Sí. Mi voz fue firme. No van a alejarme de mi casa ni un día más. Esa noche, me senté en el porche trasero con una taza de té. El jardín seguía allí. Las rosas necesitaban cuidado. Las hortensias estaban descuidadas. Pero la esencia permanecía. Mañana vendría otra conversación difícil. Más procesos legales. El largo camino de reconstrucción. Pero esa noche era mía. Mientras la investigación avanzaba, la verdad se volvía aún más oscura. Jessica y sus padres no solo querían robarme. Habían planeado destruir mi vida. Manipular mi recuperación médica. Encerrarme. Borrarme. Durante casi 2 años. Aunque Steven no parecía implicado en lo peor. El dolor seguía siendo inmenso. De pie en mi casa. Viendo cómo intentaron borrar mi vida. Comprendí que el camino por delante sería largo. Recuperar mi hogar. Y mi sensación de seguridad. Al día siguiente me esperaba otra conversación con mi hijo. Antes de que fuera trasladado. Una conversación que temía. Pero que necesitaba. La sala de visitas del centro de detención era más luminosa de lo que esperaba. Luces fluorescentes sobre paredes amarillas pálidas. Un intento fallido de calidez. Steven estaba sentado frente a mí. Con uniforme de recluso. Más delgado. Con el rostro cansado. Gracias por venir, dijo. Sin abogado esta vez. Por elección propia. Querías verme, respondí. Aquí estoy. Asintió, mirando sus manos. Me contaron lo de la enfermera. Lo que Jessica y sus padres planeaban hacerte. Sí, respondí. Esperando. Te juro, mamá, yo no lo sabía. Su voz se quebró. Sabía que querían tu casa. Tu dinero. Y eso ya era terrible. Pero nunca imaginé que ellos. Se quedó en silencio, incapaz de poner en palabras el horror de lo que habían planeado. Te creo, dije simplemente. Levantó la cabeza de golpe, sorprendido. ¿De verdad? ¿Sobre esa parte? Sí. He visto suficiente evidencia para creer que no sabías de sus planes para hacerme daño físicamente o institucionalizarme.
Mantuve el tono firme. Pero si sabías de sus planes para quitarme todo lo que tenía. Y participaste voluntariamente en eso. Se estremeció. No lo negó. Sí. ¿Por qué, Steven? La pregunta que me había perseguido durante semanas finalmente salió. Creciste con todo. Tu padre y yo te enseñamos valores, integridad. ¿Qué pasó con ese niño? Steven guardó silencio un largo momento. Como si reuniera el valor necesario. Me hago esa misma pregunta cada noche en la celda, respondió finalmente. La respuesta fácil es que fui débil. Tenía miedo de perder a Jessica. Miedo a las consecuencias económicas si su padre revelaba mi implicación en sus negocios. ¿Y la respuesta difícil? La respuesta difícil. Me miró directamente. Es que en algún momento empecé a creer que merecía más de lo que había ganado. Que tomar atajos estaba justificado si me daba lo que quería. Su voz apenas era un susurro. Me convertí en alguien que no reconozco. Alguien de quien papá se habría avergonzado. El nombre de William me atravesó. Tu padre sí estaría decepcionado, dije. Igual que yo. Pero creo que lo que más le dolería no es que cometieras errores, sino que traicionaras tus propios principios para ocultarlos. Steven asintió. Sin excusas. Los fiscales me ofrecieron un acuerdo, dijo. 5 años, reducidos a 3 por buen comportamiento, a cambio de testificar contra Jessica y sus padres. ¿Lo aceptarás? Sí. Sin dudar. Es más de lo que merezco. Nos quedamos en silencio. Mi hijo iría a prisión. El futuro que habíamos imaginado para él había desaparecido. Encontré algo en la casa ayer, dije, cambiando el rumbo. En el cajón del escritorio de tu padre. Saqué un sobreviejo de mi bolso. Es una carta que te escribió antes de morir. Me pidió que te la diera cuando sintiera que la necesitabas. Creo que ese momento es ahora. Sus manos temblaron al tomar el sobre. No sabía que existía. Escribió varias cartas en sus últimos meses. Esta es la última. Lo observé mientras la abría. Con cuidado. Como si fuera algo frágil. No dije nada mientras leía. Vi pasar emociones por su rostro. Dolor. Vergüenza. Y algo más. Determinación. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado y la sostuvo contra el pecho. Gracias por traerme esto, dijo. Necesitaba escuchar su voz otra vez. Aunque sea así. ¿Qué harás después? Pregunté. Cuando cumplas tu condena. Pareció sorprendido. Como si no hubiera pensado en eso. No lo sé, admitió. Mi carrera en finanzas se acabó. Mi reputación. Se encogió de hombros. Tendrás que reconstruir, dije. No solo tu vida práctica, sino tu integridad. Eso es lo más difícil. Lo sé. Dudó un instante. ¿Alguna vez podrás perdonarme? Pensé bien mi respuesta. El perdón no es un momento, Steven. Es un proceso. Ahora mismo sigo procesando el dolor, la traición, el impacto de descubrir en quién te convertiste. Lo miré fijamente. No sé si el perdón completo es posible. Pero sí sé algo. Sigues siendo mi hijo. Eso no cambia. Lo que pase entre nosotros dependerá de lo que hagas a partir de ahora. Asintió. Es justo. Nuestro tiempo se agotaba. Un guardia se acercó. ¿La casa? Preguntó antes de irse. ¿Te quedarás allí después de todo? Sí. Sin dudar. Es mi hogar. No dejaré que lo que hicieron me aleje de la vida que construimos tu padre y yo. Bien, dijo en voz baja. A papá le gustaría eso. Lo vi alejarse. Espalda recta. A pesar de todo. Y sentí algo inesperado. No sanación. Aún no. Pero sí, un cierre inicial. Mi hijo había cometido errores graves. Pero aún quedaban partes del niño que crié. Afuera, Diane me esperaba en el coche. ¿Cómo fue? Lo mejor que podía ser, respondí. Aceptará un acuerdo. 5 años, quizá 3.
¿Y cómo te sientes? Lo pensé. Triste. Aliviada. Aún enfadada, pero menos. Sobre todo, siento claridad. Sobre lo que pasó, y sobre lo que viene. Diane asintió. Mientras volvíamos a casa, mi casa, recuperada poco a poco, reflexioné sobre todo. La traición. La lucha. La verdad. El camino por delante seguía siendo complejo. Los juicios continuarían durante meses. Recuperar todo tomaría tiempo. Y mi relación con Steven. Si sobrevivía. Llevaría años reconstruirla. Pero por primera vez desde aquella cirugía. Sentía esperanza. No porque fuera fácil. Sino porque había descubierto una fuerza dentro de mí que no sabía que tenía. Al girar en mi calle, el sol de la tarde iluminaba mi casa con una luz dorada. Como si prometiera nuevos comienzos. En aquella sala del centro de detención, finalmente escuché la verdad de mi hijo. Reconoció sus errores. Aceptó su responsabilidad. No sabía lo peor. Pero sí fue parte del daño. Le di el último regalo de su padre. Una carta. Y a cambio, obtuve algo inesperado. No perdón. Pero sí el inicio de algo nuevo. Eso es todo, dijo Diane, colocando una fotografía familiar en mi estantería recién restaurada. Habían pasado 6 meses desde aquel encuentro. 6 meses reconstruyendo mi hogar. Mis finanzas. Mi seguridad. Ahora sí se siente como antes, dije, observando la sala. Los muebles en su lugar. Las cortinas correctas. Todo como debía estar. Mejor que antes, corrigió Diane, señalando el nuevo sistema de seguridad. Ahora es más seguro. Tenía razón. Todo aquello había dejado lecciones. Cerraduras nuevas. Sistema de seguridad completo. Protocolos financieros más estrictos. La vulnerabilidad que permitió que los Thompson entraran en mi vida. Había sido identificada. Y ahora. Estaba protegida. Las rosas también están volviendo a la vida, añadí, mirando por la ventana hacia el jardín, donde los brotes de primavera comenzaban a aparecer. Había pasado horas replantando y cuidando los canteros que habían sido descuidados durante la estancia de los Thompson, encontrando en ello una terapia inesperada y una forma de reconectar con la tierra. Diane sonrió, reconociendo la metáfora. Sí, lo están. Con el cuidado adecuado y tiempo, es posible una recuperación extraordinaria. Los últimos meses habían traído cambios importantes. Jessica y sus padres enfrentaron una avalancha de cargos federales. Fraude, conspiración, abuso a persona mayor e intento de homicidio por la manipulación médica. La evidencia, reforzada por el testimonio completo de Steven, era abrumadora. En lugar de enfrentar un juicio con condenas aún mayores, aceptaron acuerdos. 20 años para Howard. 15 para Patricia. 18 para Jessica. La magnitud de su red criminal resultó ser aún mayor de lo que imaginábamos. Se identificaron víctimas en 3 estados. La enfermera que manipuló mi medicación recibió 8 años, reducidos por colaborar y revelar otros casos de pacientes vulnerables que los Thompson habían atacado. La investigación también sacó a la luz 2 casos anteriores de personas mayores que murieron en circunstancias sospechosas tras involucrarse con la empresa de los Thompson. Casos que ahora se investigaban como posibles homicidios. Mi vecindario se salvó. El plan de rezonificación depredador se desmoronó. Las propiedades fueron devueltas a sus dueños legítimos o a sus herederos. La comunidad reaccionó. Se creó una red de apoyo para proteger a residentes mayores de fraudes similares. ¿Ya decidiste sobre la visita?, preguntó Diane, sacándome de mis pensamientos mientras servía té frío. Se refería a Steven. Ahora llevaba 3 meses cumpliendo su condena en un centro de mínima seguridad. Había pedido verme otra vez. Sus cartas semanales habían sido respetuosas. Sin exigir perdón. Pero mostrando arrepentimiento. Creo que iré, respondí, sorprendida por mi propia certeza. No la próxima semana, tengo el evento del club de jardinería, pero la siguiente. Diane asintió.
Pareces más en paz con la idea que hace un mes. Anoche soñé con William, dije, sintiendo una calma inesperada al recordarlo. Estábamos en el columpio del porche, como antes. Me dijo algo que se quedó conmigo. La sanación no consiste en borrar la herida, Marta. Consiste en encontrar un propósito en la cicatriz. Diane sonrió suavemente. Eso suena exactamente a él. Me desperté pensando en Steven. Continué. En cómo algunas heridas no se curan del todo. Pero quizá pueden llevarnos a algo significativo. No a lo que fue, sino a algo nuevo. El timbre interrumpió la conversación. Miré la cámara de seguridad en mi tablet. Un repartidor con un gran ramo de flores. ¿Esperas flores?, preguntó Diane. No. Aún me costaba confiar del todo. Diane verificó antes de abrir. El ramo era hermoso. Lirios e iris. Mis favoritos. La tarjeta decía: pensando en ti en tu cumpleaños. Tu vecina, Eleanor. Sonreí. Eleanor Jameson se había mudado enfrente hacía 3 meses. Profesora de literatura jubilada. Ingeniosa. Con gustos similares. Ambas habíamos perdido a nuestros esposos en épocas cercanas. Eso nos unió de inmediato. «¿Qué detalle?», dijo Diane. «Estás construyendo una comunidad fuerte». Tenía razón. Después de todo lo ocurrido, decidí no aislarme. El club de lectura que inicié se reunía cada mes en mi sala. El centro de mayores donde hacía voluntariado se convirtió en una fuente de nuevas amistades. El club de jardinería me nombró responsable de la exposición anual de rosas antiguas. Relaciones reales. Elegidas. Eso se convirtió en mi mayor protección. He estado pensando en la fundación, dije, cambiando de tema mientras nos sentábamos en el columpio con el té. ¿La fundación de William? Sí. Quiero ampliarla. Agregar una división dedicada a proteger a personas mayores. Asistencia legal. Prevención de fraudes. Educación. Apoyo a víctimas. Los ojos de Diane se iluminaron. Usar tu experiencia para ayudar a otros. Exacto. Los Thompson tuvieron muchas víctimas antes que yo. La mayoría no tenía mis recursos. Quiero cambiar eso. Es una idea maravillosa, dijo Diane. William estaría orgulloso. Eso creo, respondí, mirando el vecindario que había vuelto a sentir como hogar. Encontrando propósito en la cicatriz. Como él diría. La tarde se convirtió en noche. Nos quedamos en silencio. Observando la vida cotidiana continuar. El trauma no desaparecería del todo. Siempre habría ecos. Pero ya no definía mi vida. Se había transformado en algo más. Sabiduría. Empatía. Propósito. Más tarde, ya sola, me senté en el escritorio de William, nuevamente orientado hacia el jardín. Y empecé a diseñar la nueva división de la fundación. Mientras trabajaba, sentí algo claro. Cierre. Los Thompson me eligieron por verme vulnerable. Pero esa experiencia ahora serviría para proteger a otros. Mañana traería nuevos desafíos. Reuniones. Preparativos. Reconstrucción continua. Pero por primera vez en meses. Los esperaba con entusiasmo. El teléfono sonó. Era Eleanor. Quería confirmar que las flores habían llegado. Y me invitó a un concierto de música de cámara el fin de semana siguiente. Mientras hablábamos, me di cuenta de cuánto había cambiado mi vida en 6 meses. La traición rompió algo esencial. Mi confianza. Mi sensación de seguridad. Pero de esa ruptura nacieron nuevas fortalezas. Nuevas conexiones. Un propósito. Encontrar propósito en la cicatriz, murmuré al colgar. No borrar la herida. Transformarla. 6 meses después de enfrentar a Steven. Me encontraba en una etapa de renovación inesperada. Mi hogar restaurado. Mi jardín floreciendo. Jessica y sus padres cumpliendo largas condenas. Su red criminal desmantelada. Mi comunidad unida. Y yo. Mirando hacia adelante.
no hacia atrás. Cuando Steven pidió verme otra vez, decidí aceptar. No para olvidar, sino para avanzar. Mi propósito tomó forma. Ampliar la fundación. Convertir mi experiencia en protección para otros. Porque aunque la traición rompió algo dentro de mí, también abrió espacio. Para crecer. Para conectar. Para comprender. Y para construir algo más fuerte. Con el tiempo que aún me queda,